variedad de animales, de entre ellos aves de extraordinaria y exótica belleza, puso a prueba a uno de sus actores, muy bajo la forma de una hermosa cuñada, dotada con fino plumaje, que según los ancestros aquel que la miran los ojos quedaría totalmente hipnotizado y tendría vida eterna. Se encontraba muy a orillas de un trisil, protegiendo y vigilando el bosque del asedio de tribus cazadoras. Cierto día, cuando caía el atardecer, la tribu conformada por los más ágiles y fuertes cazadores emprendieron camino en busca de su presa, guiada por Cutirí, joven, fornido y valiente, gran guerrero, hijo del cacique de la aldea. Al llegar a lo más profundo del bosque, se dispersaron por el lugar. Cutirí se acercó a la orilla de un río. Sorprendido, observó una hermosa mujer sentada sobre una roca, quien la impresionó por su extraordinaria belleza. Cutirí quedó impresionado por la mágica figura de la cuñada, que al instante quedó enamorado. La bella mujer se acerca a él. En ese momento oye un fuerte
pudo sacar de su mente a la mujer a quien jamás ha visto por estos lares, impaciente por acercarse a ella, decidió volverla. Al día siguiente, el joven guerrero llega hasta el río, donde en medio del bosque Gurú contemplaba el dulce murmullo de las aguas y los sonidos propios de la naturaleza. De repente descubre a Gurú que había vuelto junto a ella. Llegaron los libros de Alemo, donde se encontraban